Como miembro del comité editorial de Journal of Robotic Systems, como editor asociado de la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, publicada por la Sociedad Mexicana de la misma. Gracias y le damos la bienvenida. Yo no sé quién le dio a Julieta esas hojas. Digo, bastaba con que dijera que soy coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y que la tecnología me juega bromas aunque tenga un doctorado en Ciencias de la Computación. La verdad es que no sé por qué están tan lejos los de atrás. Va a dar más frío a los de adelante. No, yo entiendo, yo soy lo único que se interpone entre ustedes y la comida, entonces voy a tratar de ser breve. Cuando Julieta me invitó, me dio el título, cometí el error de no cambiarlo. Entonces ya cuando lo quise cambiar ya era demasiado tarde. Porque hablar de perspectivas en América Latina en realidad es un abanico tremendamente amplio. O sea, uno puede agarrar uno de los temas y es una presentación de 2 horas completas. Yo nada más agarré 4 temas, entonces podemos estar aquí hasta las 4:30 que empieza la siguiente sesión. Miren, en realidad voy a tocar 4 temas nada más de todos los que puede uno tomar. Uno puede tomar equidad, por ejemplo, uno puede tomar el acceso a Internet, por ejemplo. O sea, hay muchísimos ejes para hablar de qué le espera a la región, a todo lo que es América Latina y el Caribe en cuanto a lo que es la educación en general y lo que es la educación a distancia en particular. Entonces yo lo que hice fue escoger 4 nada más, como para que vean lo que hemos estado haciendo en los últimos años y que además la perspectiva es que con lo que hemos aprendido y con las equivocaciones que hemos tenido y todos los errores que hemos cometido, entonces la perspectiva es que ahora sí lo hagamos bien. Entonces el primer punto va a ser trabajar en red y como dice algún amigo mío, más bien trabajamos enredados, pero nos gusta trabajar todo en red. Ahí les voy a platicar un proyecto que realiza la Organización Universitaria Interamericana a través del Colegio de las Américas, en donde ha generado redes temáticas en diferentes disciplinas y se apoya en el uso de las tecnologías para llegar a todos los rincones del continente. El segundo tema que me parece que inició hace muchos años en Europa y que los resultados que ha dado no son los que se esperaban, es la creación de espacios comunes o de espacios regionales. Entonces ahí también les voy a platicar qué se ha hecho y en concreto les voy a mencionar un proyecto que está organizando la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe junto con la Organización de Estados Americanos para tener un espacio regional en los niveles de educación continua y de posgrados para mejorar las condiciones de los educadores y de los profesionistas. También les voy a platicar del Espacio Común de Educación Superior a Distancia, que es un proyecto que tiene México, en donde hay un buen número, ya arriba de 40 instituciones de educación superior públicas que están tratando de hacer mejor lo que hacen y están tratando de hacer cosas que solos no pueden hacer, ¿sí? Y dentro de esos proyectos les voy a mencionar un aspecto que es fundamental, que es el aseguramiento de la calidad de los programas y la evaluación permanente de los programas, y solamente les voy a mencionar 2 organismos que están encargados de hacer eso en lo que es la región. La Red de Investigación en Evaluación Educativa y el Instituto Latinoamericano de Evaluación de la Calidad en la Educación a Distancia. Otro de los grandes temas que nos parece que en los próximos años va a ser muy importante es la movilidad, pero la movilidad virtual, en donde la gente no tenga que desplazarse físicamente para poder tomar alguna parte de su formación en otra universidad que no sea la suya. Entonces ese es otro tema que nos ha preocupado no solamente a la región latinoamericana, sino también a la península ibérica, y les voy a platicar de un proyecto que hicimos con la
abierta de Portugal, la abierta de Inglaterra, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, por el lado de Europa, más el Centro Nacional de Educación a Distancia de Francia, y por el lado del continente americano, la Universidad Tecnológica Particular de Loja y la Universidad Nacional de Mar de Plata y la UNAM. Y el último tema es sobre cuáles son las perspectivas de la tecnología en horizontes de tiempo de 1 a 2 años, 2 a 3 años y 4 a 5 años. ¿Qué es lo que nos espera con los nuevos, las tecnologías emergentes? ¿De qué manera van a impactar y en qué tiempos van a impactar? Entonces, con eso yo espero que no se duerman, y ya cuando los vea con mucha hambre, entonces ahí le paro y le digo, bueno, ¿se acuerdan que esto? Bueno, eso se los platico después. ¿Ok? La Organización Universitaria Interamericana tiene casi 300 miembros de instituciones de educación superior públicas y particulares, sobre todo el continente, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Dentro de los proyectos que tiene es crear redes interamericanas de formación. Uno de las preocupaciones es el nivel académico de los docentes de las universidades. Entonces estas redes en realidad son académicos de todo el continente que están preocupados por desarrollar programas de formación para los docentes de su disciplina. Y las redes son en temas emergentes. Hay una red de mujeres y desarrollo, hay en la parte de sustentabilidad, hay en docencia, hay en informática y telecomunicaciones. En fin, son temas en donde la formación de los docentes o la actualización de los docentes es un tema fundamental. Y la idea es que puedan llegar a docentes de todas las universidades al mismo tiempo. Entonces la única opción es la educación a distancia. Pero no solo la educación a distancia, sino la educación en línea, porque atender un participante de Chile junto con uno de Canadá sería complicadísimo el tener algunas actividades presencial. Entonces, lo que se hizo en 2004 fue crear un centro piloto de formación que integrara a todas las redes y a los programas que estaban ofreciendo para poderlos ofertar en la modalidad a distancia. Entonces se desarrollaron los diferentes cursos en diferentes niveles. Empezaron como cursos, los fueron conformando como diplomados y algunos de ellos han evolucionado en programas de maestría o de especialidad. Entonces la forma en que funciona es de lo más interesante porque las oficinas de la organización están en Montreal. Los académicos están distribuidos por todo el continente y el centro que desarrolla los programas a distancia está en Tlaxcala, ¿sí? Y entonces tienen que trabajar en esas condiciones, transfiriéndose materiales, revisando contenidos, viendo las puestas en línea, revisando la comunicación gráfica, y lo tienen que hacer en un periodo corto de máximo 9 semanas el curso completo. Y además tienen que hacer varios en paralelo. O sea, no pueden atender nada más un curso, sino tienen que atender varios cursos. Entonces fue un ejercicio de trabajar en red, pero además de trabajar en red, tener espacios distribuidos por todo el continente y que además alguien los coordinara de manera adecuada. Entonces el éxito de un proyecto de esa magnitud es que todo el mundo haga su trabajo cuando le toca y de buena manera, ¿sí? Incluso al inicio el grupo que tenemos en Tlaxcala era un grupo de jóvenes que no rebasaban los 25 años. Entonces optamos por no meterlos con los otros a trabajar en videoconferencia, porque si los hubieran visto tenían cara de escuincles. Entonces como que hubiera habido duda de si sabían lo que hacían. Entonces usamos teleconferencia principalmente. Ahora ya los podemos exhibir, ya pasaron varios años, entonces ya parecen personas serias y ya se ven como de edad, entonces ya inspiran respeto, pero la verdad, una de las cosas interesantes de este trabajo en red es que puede uno trabajar con múltiples generaciones. Una vez que le pierde uno el miedo a la tecnología, no hay problemas generacionales.
O sea, todo puede funcionar bien. Y ahorita les muestro los resultados. Los cursos se fueron ofreciendo de manera paulatina en programas piloto antes de que los liberáramos a las redes, y se atendió un número importante de profesores del continente en esos ensayos, pero lo que se notó tremendamente es que hay 3 o 4 países que son los que los profesores participan en este tipo de actividades, y de los demás países el número de participantes es muchísimo menor. Y lo mismo el encontrar asesores para este tipo de docencia también se concentra, o se concentraba de 2004 a 2010, se concentraba en pocos países. O sea, la costumbre de participar en un programa que no sea de mi país es un problema serio que tenemos que resolver. Entonces la perspectiva es que logremos involucrar a un mayor número de los docentes en el uso de las tecnologías y en su participación en programas en la modalidad a distancia. Nos parece que sí es uno de los grandes retos la parte de tener suficientes recursos humanos para la modalidad. El segundo proyecto que les quiero platicar es el de la creación de los espacios comunes. En el continente ha habido, yo creo que como cuando menos 10 esfuerzos para crear el espacio común latinoamericano en educación superior a distancia, y ninguno ha funcionado, ¿sí? O sea, crear un espacio común es una tarea complicada, es una tarea que se requiere la participación desde los rectores hasta los académicos. Entonces es un problema yo diría que es un problema complejo, y un colega de Barcelona dice que es una utopía decir que se puede crear un espacio común. Y la OEA está determinada, junto con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, a crear un espacio común latinoamericano. Y mucho de lo que les hace creer que va a funcionar es que en México se creó el Espacio Común de Educación Superior a Distancia, el ECUESAD, que sí funciona. Y sí funciona porque la verdad hay un grupo de necios en México, que ahí ve uno atrás, observando. Hace rato vi ya regresó mi colega de Campeche, que también es bastante obstinada y empuja y todo para que las cosas funcionen bien. Entonces, teniendo un grupo de obstinados y de necios como lo tenemos en el ECUESAD, las cosas sí pueden funcionar, porque nos toca pelearnos entre nosotros, definir los proyectos, y luego nos toca pelearnos al interior de las instituciones para convencer a la gente que los puede hacer, y luego darles las condiciones para que lo hagan. El Espacio Común de Educación Superior a Distancia inicia en 2007 con una discusión como de 3 horas, en donde todo mundo me decía que si no tenía suficiente trabajo en la UNAM como para andar proponiendo ese tipo de aberraciones. Al final quedamos convencidos de que si podíamos hacer lo que hacemos y hacerlo de mejor manera, era suficiente para intentarlo, pero que si además podíamos hacer algo que no podíamos hacer solos, entonces pues con más razón. Y así arrancó el proyecto en 2007, y empezamos a trabajar, y otra vez el esquema de trabajo se volvió un trabajo en red, y tenemos redes a diferentes niveles. Entonces tenemos un comité que es el que dirige los trabajos del ECUESAD, formado por los representantes o los titulares de educación abierta y a distancia de las 7 universidades fundadoras: la Universidad Veracruzana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAM, el Politécnico, Nuevo León, Guadalajara y la UNAM. Y después se incorporaron otras instituciones hasta llegar a 37, y actualmente hay otras 5 instituciones que están solicitando su ingreso, con lo cual vamos a hacer más de 40. Dentro de los trabajos que hemos hecho, una preocupación es la calidad. Entonces hay un comité académico que está formado por 7 integrantes, y que yo la verdad creo que trabajan como 2 o 3.
pero que lo que hacen lo hacen muy bien. Entonces generaron un conjunto de estándares y de indicadores para evaluar la educación en la modalidad abierta y a distancia, que actualmente están usando gran parte de esa propuesta los consejos interinstitucionales de evaluación de la educación superior, los CIES, para evaluar programas en la modalidad a distancia. Pero además trabajaron duro para generar otro instrumento, que es el que está usando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para evaluar los posgrados con orientación profesional en la modalidad a distancia a partir de este año. La verdad, para que eso se dé, se necesita que este grupo sea muy sólido académicamente, pero que sea muy necio, porque la propuesta que le hicieron al CONACYT la completamos el 5 de diciembre del 2007 y la primera convocatoria para esos posgrados se hizo hace 3-4 meses, en 2011. O sea, tuvimos que tener la paciencia de 4 años para que una propuesta que estaba sólida, que estaba bien pensada, bien planteada, se pudiera autorizar. Pero el grupo sigue ahí necio y ahora ya vieron que sí funciona y están trabajando con los COPAES, con los consejos de acreditación, para que le hagan caso y esos instrumentos de evaluación también los tomen en cuenta para que se puedan acreditar los programas en esta modalidad. Lo cual ha permitido que se empiece a consolidar la modalidad en los diferentes niveles. Dentro del espacio común también hay otra red, que es la Red Nacional de Bachilleratos a Distancia, que la verdad nunca pensaron que la historia les iba a dar la oportunidad de demostrar que sí sirven, porque hace poco se autorizó la propuesta de que el bachillerato sea obligatorio. Y la tarea, yo creo que los diputados no hicieron bien su tarea, porque si lo hubieran hecho, yo creo que lo hubieran pensado 2 veces. En realidad, si esto es obligatorio ahora, no solamente se tiene que pensar en los que vienen saliendo de la secundaria, sino en todos aquellos que salieron de la secundaria y que nunca tuvieron oportunidad de hacer el bachillerato. Y la cifra de ese grupo es nada más, Lupita, tú me corriges, pero es alrededor de 40 millones. O sea, tenemos 40 millones de mexicanos en una población de 110 millones, 40 millones de ellos no tienen el bachillerato. Entonces, yo me pregunto, ¿en dónde y cómo se les va a dar el bachillerato obligatorio a todos esos? Bueno, pues la red de bachilleratos ya encontró otra razón de ser. Entonces, creemos que el trabajar en red va a permitir poder contribuir a resolver un problema que yo no le veo otra manera de cómo resolverlo si no se utiliza la educación en la modalidad abierta o a distancia. Entonces, le repito, el espacio común de educación superior a distancia funciona